Muchas gracias por seguir ahí. Recordá que estamos hasta las 10 de la mañana y también acordate que tenés que seguirnos en las redes sociales, @lapasteleraagro y las redes sociales de la TV Pública. Bienvenido Marcelo Magrech, asesor en finanzas y agronegocios. ¿Cómo andás? Muy bien, buenos días. Y un amigo de la casa, por supuesto. Muchas gracias por lo de amigo. Bueno, vamos a hablar de economía, de finanzas, de maíz, pero tengo que hacerte una de las preguntas que más me interesa, que tiene que ver con el arte. Yo quiero que la gente de tu ecosistema se entere cuál es el link de los Magrech con el arte. Lo digo como fanático, te aviso, de Antonio Berni y Juanito Laguna. Perdón, te hice una trampa, pero tenés que salir a jugar. Bueno, no hay problema, es algo que me apasiona el arte. duda. Vino de mi casa, vino por el lado Magrech, por mi abuelo Enrique Magrech, que era artista, con lo cual ahí había mucho de ver arte, de ver estudio, de ver pinturas, de ver una cantidad de cosas relacionadas y con un arte costumbrista, el de mi abuelo, que me llevó también a mi amor por el sector agropecuario, mi amor por el campo. Y por el lado de mi madre, mi abuela era prima de Antonio Berni, con lo cual también hubo mucho Berni en casa. Quizás uno de los pintores más importantes de la Argentina. Sin dudas. Y también relacionado con el sector agropecuario. Sí, por supuesto, porque pintó mucho sobre el trabajo, sobre el pan, sobre las reuniones. Pero bueno, en algún momento, en otra entrevista, vamos a hablar solo de arte. ¿Te parece? Vayamos a Ahora, lo que nos compete. Vamos rápidamente a los negocios. ¿Cómo ves el sector agrícola, sobre todo, viniendo de las campañas anteriores y en esta época del año? ¿Dónde está parado el productor agropecuario, Marcelo? Mira, en esta época del año está en el momento de recolectar el fruto, del laburo, de la inversión, sobre todo de la inversión, ¿no? Porque muchas veces tenemos al productor agropecuario puesto como, o conceptualmente como producción primaria. No, hay mucho valor agregado, hay mucha inversión, hay muchos dólares, muchos pesos, mucho trabajo, mucho tiempo que vas poniendo, quizás desde junio, pues el año agropecuario es de julio a julio, y que se va invirtiendo y que tenés una primer cosecha de fina, que es cebada y trigo, y después tenés la gruesa, que es lo de ahora, con un girasol que fue bueno, con un maíz que nos asustó mucho, pero que termina siendo una cosecha bastante buena. Y para el julepe que tenía el productor, el maíz que está cosechando hoy, que está recolectando, es muy bueno. Es muy bueno y aparte el maíz está, cuando uno empieza ya a pensar, porque el campo no para, el campo está viendo siempre cómo invierte y cuando hoy te pones a ver cuáles son los márgenes brutos de los diferentes cultivos, el margen bruto del maíz pasa a ser mucho más tentador quizás que el de la soja, que históricamente era el margen bruto que llevaba a la gran expansión que tuvo la soja. Con lo cual, si tenemos que hacer un resumen, es un año que hubo mejores años, sí, pero es un buen año desde lo productivo. Es un año en el cual los precios han acompañado de una buena manera. Hoy leía como que con todo el conflicto comercial que existe hoy a nivel global, pueden llegar a caer las materias primas y eso sí va a tener un impacto negativo sobre la rentabilidad del productor. Pero más allá de lo que pueda estar pasando, hay que hoy contar los porotos, hoy hacer la cuenta, con ciertos cambios que tiene hoy la Argentina, no solo para el sector agropecuario, sino para las empresas en general. Hay muchos productores que nos miran por la información que tenemos, por cómo tratamos estas conversaciones. Sábado, entre 9 y 10 de la mañana, el productor te está escuchando. ¿Por dónde pasa el negocio este año del productor? Mira, el negocio, no solo del productor, el negocio de cualquier empresario argentino, este año pasa por el resultado económico. Venimos de una cantidad de años donde quizás el resultado financiero terminaba acomodando o desacomodando a la empresa, pero uno igual se largaba a producir. Yo creo que con una economía más estable, con una inflación a la baja, el resultado económico es lo que hay que tener muy, pero muy ajustado y apuntar muy bien y volver a utilizar muchísimo más un margen bruto y empezar a incorporar en el léxico de la empresa agropecuaria, de la agroindustria o de la empresa que sea, la palabra eficiencia. Que durante muchos años no es que la dejamos de lado, pero teníamos esa sensación al fin de la campaña en la cual quizás
ciertos cambios financieros te llevaban a ser un gran ganador. Seamos sinceros, el productor estuvo parado en operaciones financieras en los últimos tiempos, ¿no? Le resultaba bien rentable y por supuesto más cómodo, y esto no es una acusación, es una realidad, es descriptivo, el tema financiero, una Argentina muchísimo más volátil que ahora. Sin embargo, ahora es más de trabajo, más de producción, más económico. Sí, te diría, el productor no se paraba en lo financiero, pero el contexto te llevaba a que el resultado financiero podía ser muy importante. Entonces, poder retener una cosecha, cosa que viene de la época de que Antonio Berni empezó a pintar, cuando vos veías cualquier colono de la provincia de Santa Fe, decís, bueno, yo guardo una cosecha, tengo una cosecha guardada, era financiera. Time is money. El tiempo te da resultado cuando vos tenés un commodity que vale en una moneda fuerte. Y en un país de brecha podés tener resultados positivos. Entonces, ¿eso puede llegar a pasar? No lo sé. Lo que sí estoy seguro es que el productor, la empresa o la actividad comercial que hagas, vas a tener que estar mirando muy bien cuál es tu margen y cuál es la eficiencia. Con cuánto menos producís más. David. Clarísimo la visión del productor en la agronomía también, en el margen bruto, en afinar el lápiz. Pero vos venís de las finanzas, ¿no? Vos venís de la parte financiera. Quedándonos en la parte financiera, que entendemos que este año probablemente no le haga la diferencia al productor, ¿dónde ves que tiene que poner el foco? ¿El productor o la parte financiera? El productor. Y el productor, yo te diría, primero en esa eficiencia, en tratar de bajar sus costos y buscar la mayor productividad, sin duda. Es un año para buscar producción. Lo financiero te puede llegar. Y si me voy a la parte financiera, te diría, che, ¿qué nos falta para crecer en la Argentina a largo plazo? Ahora, ¿qué pasa? Y acá voy a mi raíz más financiera. ¿Qué pasa con el largo plazo? Es muy difícil prestar a largo plazo si tenés depósitos de muy corto. Y tiene algo que ver con la Argentina también. La Argentina es, y el productor agropecuario argentino es sumamente eficiente. Te diría que es de los mejores productores a nivel global, que cuando uno sale de la Argentina y habla, yo soy del sector agropecuario argentino, todo el mundo se da vuelta y te quiere escuchar, porque somos eficientes y somos buenos. Pero a esa eficiencia va de la mano del cortoplacismo que tuvo siempre la Argentina. Entonces somos muy buenos en agricultura, muy eficientes en agricultura, porque la agricultura es de corto plazo. Y para crecer en valor agregado y para sumarle más valor a esa producción de granos, es donde necesitamos inversiones de largo plazo. Y para las inversiones de largo plazo hay que generar depósitos de largo plazo, hay que generar un mercado de capitales, hay que generar condiciones que permitan que toda la transformación de los granos primarias se pueda hacer de manera más eficiente. ¿En qué? En proteínas animales, en alimentos y hasta en biocombustibles. Cuando nosotros tengamos una capacidad instalada de industrialización de nuestros granos, vamos a estar cada vez mejor y agregando valor en la Argentina. Capacidad instalada que tenemos en la soja, pero para sacar el primer subproducto de la soja, que es aceites y harina, pero yo creo que hay que dar un paso más. En ese paso más viene Maizar 2025 y te toca presidir semejante encuentro, ¿no?, de importancia en un cultivo que realmente es vital para la producción argentina. Contame un poco qué se va a ver. Bueno, estamos lanzando un congreso que tiene un poco este sentido de cadena, de agregado de valor. El congreso se llama Por Más Valor y tiene que ver con esta cadena, tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con ese maíz que nos rodea todos los días y que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Para ser claro, cuando vos vas y cargas tu tanque de nafta, el 12% del combustible de la nafta es etanol, es bioetanol, que puede ser producido por caña o por maíz. Hoy en 50 y 50. ¿Qué necesitamos hoy por parte del país y de ese largo plazo? Quizás que salga rápido una ley de biocombustibles, que aumente ese corte, como puede ser lo que pasa en Brasil. Y eso instalaría una mayor cantidad de industria y de inversión. Pero después hay cosas que mucha gente no se da cuenta que es maíz. Y si te vas a comer un bife, es maíz. Y si te vas a comer un queso, el 50% de un queso de la leche es maíz. Y si te vas a tomar una gaseosa, la glucosa
es maíz. Y si le vas a comprar un chupetín a tu hijo, es maíz. Y si te vas a tomar un Fernet, que muchos lo toman, el alcohol es maíz. Con lo cual el maíz está permanentemente con nosotros. La Argentina hoy tiene una exportación de maíz en grano de casi el 70%. Si podemos industrializar y bajar la exportación en granos, estaremos creando muchísimo trabajo y muchísima radicación en el interior. Hay ejemplos que van a estar en el Congreso de Salta, de Córdoba, de Santa Fe y hasta de la Patagonia, donde la actividad del maíz lleva a la radicación de profesionales, de gente, de personas que están trabajando y de toda la cadena que arrastra esa actividad. Fecha y lugar. 28 de mayo en el Golden Center, como todos los años, al lado de Aeroparque. Hay que inscribirse, es gratuito, pero hay que inscribirse, con lo cual invito a todos a que lo hagan para poder asistir, porque en la realidad va a haber una cantidad de referentes hasta de la industria automotriz y de la industria petrolera hablando en el Congreso. Gracias por venir. Marce, querido, nos vemos por supuesto en esa fecha en el Golden Center para hablar de maíz.